Roberto, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En mi caso no estaré poniendo material de apoyo directo por función al tiempo. Sin embargo, a través del Consejo Coordinador Empresarial, les hicimos llegar para que lo vean con más calma a todos los invitados y evidentemente a los panelistas, unos boletines que hacemos en la empresa todas las semanas en relación a lo que le llamamos comunicación en tiempos del COVID y lo que debe de hacer la marca, sugerencias y lo que debe ser la empresa. Y digo que son sugerencias y hoy me voy a tomarme estos 15 minutos para hablar rápidamente de 5 puntos porque nunca antes se había presentado algo así en marketing, jamás había habido ni algo cercanamente a una situación como esta, porque atendiendo a lo que dice don Carlos, que coincido con él en todos sus puntos, yo ampliaría simplemente ese antes y después. Nosotros hemos estado analizando, llevamos 27 años de ser asesores de marketing para distintas empresas y con una de las empresas con las que más trabajamos, que es Interceramic y Grupo Bimbo, estamos viendo cómo va a ser este después. Y la conclusión a la que llegamos es de que no hay un antes y un después, no hay un negro y un blanco. Va a ser una escalada de grises. Y en esa escalada de grises, creo que van a venir los momentos más difíciles para la industria en general y la turística no se diga, pero sobre todo van a venir los momentos de oportunidades más grandes. Entonces, hay 5 puntos muy importantes que creo que se deben de considerar. Una es qué sabemos y qué no sabemos. En la vorágine cotidiana y tanta información que tenemos, nos perdemos en lo que no sabemos. Entonces, si no lo sabemos, pues ni para qué nos metemos, ¿no? Que si viene de un chango, que si viene de esto, que si viene de un laboratorio, que si es complot, que si es un plan chino, etcétera. O sea, empezamos a meternos en muchas decisiones que no ocupan nuestras empresas. Lo que sí sabemos y que es evidente es que la economía, y todo lo que estaba diciendo ahorita don Carlos, o sea, la economía está muy tocada, muy erosionada a nivel mundial, y evidentemente cuando empiece a salir el mundo en un después que va a ir digamos, en una difusión, no es de una noche a la mañana ya todo igual, no creo que sean, de hecho, nunca nada igual que antes. ¿Qué pasa? Pues evidentemente que la gente va a venir muy lastimada económicamente, sobre todo en el mundo, la clase media y media baja. Para ciertos productos no hay problema, como pudiese ser el caso de productos de alto consumo, como refrescos, golosinas, panes, etcétera, pero para productos vacacionales sí pudiese ser una cuestión dañina, ¿no? De hecho, hay un análisis que también viene en los reportes de qué industrias se afectan y en qué grado más, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a tener el turista europeo? ¿Cuándo va a tener el turista norteamericano dinero para regresar? ¿No? ¿Y bajo qué condiciones? Y muy importante también lo que decía don Carlos de esto, ¿no? De que en esta vorágine de la competencia, que si bien la competencia es sana, muy sana, a veces se lleva a tales niveles que puede inclusive lastimar y acabar o afectar mucho a una industria, ¿no? En las ansias de ven, porque necesito que vengas. Entonces sí es muy importante que se pongan de acuerdo. Ese es el primer punto. El segundo punto es las marcas. ¿Qué está pasando con las marcas? Pues ahorita hay 2 tipos de marcas y por ende 2 tipos de empresas que están atrás de estas marcas. Las esenciales y las no esenciales. Eso es obvio, pero ¿cómo debe de comunicarse una marca esencial en estos días y cómo debe de comunicarse una marca no esencial en estos días? De maneras distintas, pero el peor error que pudiese ser en esa comunicación es de plano no comunicarse, porque hay muchas cosas que, como dije al principio, sabemos y hay otras que no sabemos, pero lo que sí sabemos es cómo se porta la gente, las empresas y las marcas durante esta pandemia. Y esto la gente no lo va a olvidar. Todas estas decisiones que también mencionaba don Carlos en relación qué hace el gobierno estatal, qué hace el gobierno federal, etcétera, de esto nadie se va a olvidar. Ahorita se está escribiendo una historia que próximamente tendrá sus consecuencias y la gente, yo creo que va a pasar factura por eso. Y lo mismo pasa con las marcas. Entonces, las empresas que dicen, no, pues yo soy esencial, no tengo ningún problema, yo voy a seguir. No, hay que hablar, hay que ser empático, sobre todo, y muy consciente de lo que está pasando, ¿no? El tercer punto es después, ¿no? ¿Qué pasa con el después? ¿Qué hacemos como industria? ¿Cómo regreso como industria? Yo creo que en el caso del sector turístico en Quintana Roo, que
creo conocer bastante bien, porque me ha tocado trabajar mucho por allá. La verdad, debe de empezar a hacer estrategias de sectores. Por ejemplo, comentábamos el otro día, Quintana Roo tiene que empezar a ver más el turista nacional. ¿Por qué? Porque al turista nacional consideramos, podemos estar muy equivocados, porque insisto, no hay una experiencia que nos lleve a decir en el caso tal o en el caso tal, porque esta pandemia tiene unas características muy especiales, ¿no? Si bien es cierto que el SIDA es un virus y también puso en jaque al mundo, estaba más acotado. Esto es un virus que definitivamente ya no saben, todos los días nos dicen una cosa diferente, que si 1 metro de distancia, que si 5 metros, que si por qué se contagian los doctores y están todos protegidos. O sea, hay mucha desinformación. Y en ese orden de ideas hay mucho pánico. Y el pánico pues, genera en el imaginario colectivo actitudes muy distintas en el consumidor. Por lo tanto, consideramos que el turista nacional debe de volverse a buscar con mucho más fuerza por parte de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque el turista nacional, si le dices a alguien, oye, vámonos a Italia, no, espérame, yo a Italia no quiero ir, ¿no? O sea, Europa se vuelve ahorita como que poco atractivo para un mexicano, ¿no? Estados Unidos, con los números que tiene, pues se vuelve también poco atractivo. En México, para bien o para mal, aunque las cifras sean 10 veces más y el plan Centinela o el plan no Centinela, oficialmente los números no son tan, digamos, impactantes, al menos al día de hoy. Entonces, yo mexicano, si quiero salir a pasear con mi familia, cuando esto empiece a alivianarse, pues Quintana Roo se vuelve muy interesante. Otro sector que se vuelve muy interesante es el sector asiático. En general, todos los asiáticos, japoneses, chinos, sudcoreanos, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos empezaron antes, ellos están saliendo antes, y ellos serán los primeros que van a tener recursos, los primeros que van a tener dinero para poder viajar. No así los europeos que siguen muy golpeados. No así los americanos que están entrando prácticamente al mismo tiempo que nosotros. En cambio, todo lo que es el mercado asiático. Entonces, una recomendación es hacer puntualmente estas cosas. El siguiente punto es esto que comentaba don Carlos, que creo que es muy importante y que tiene que ver con la unión. Y la unión tendría que estar a 3 niveles. La unión como sector regional, tienen que hacer verdaderamente la unión. ¿Qué pasa? Yo siempre he dicho que la iniciativa privada, se separa en el triunfo, porque el DNA de toda la iniciativa privada tiene necesariamente que ver con la competencia. Entonces yo compito contra este hotel, yo soy restaurantero, compito contra este restaurante, porque es mi DNA, es mi esencia, es mi forma de ser. Pero ¿qué pasa cuando encontramos estos enemigos en común? Tenemos que estar, aunque suene político, tenemos que estar más unidos que nunca a nivel regional, industria, pero también a nivel nacional. Porque no, estas llamadas de atención que están haciendo los diferentes sectores al gobierno federal tienen que tener mucho más quórum, tienen que tener mucho más presión estatal, sectorial, regional. No nada más puede ser una voz o dos voces, 3 voces, aunque las organizaciones nacionales para eso están, para ser los voceros de todos los demás, tiene que haber muchísimo más empuje en toda esta comunicación para poder corregir algunas medidas económicas que están haciendo la tormenta perfecta entre el COVID-19 y medidas económicas de no rescate que consideramos nosotros al menos equívocas, ¿no? Y finalmente, la creatividad. ¿Cómo tenemos nosotros que entender ahora nuestro negocio? Comentando con otros empresarios en el norte del país, me decían, bueno, es que ahora que regrese la normalidad, yo les decía, es que no va a haber normalidad. Va a haber una nueva normalidad, pero esa normalidad de antes no existe. Es como las empresas antes de las empresas exponenciales y después. Hoy una empresa que no es digital no existe. Hoy una empresa que no utiliza la democratización no existe. Entonces, todos los exponential organizations con las 7 Ds que incluye la filosofía de una empresa exponencial, pues igual esto. Una empresa tiene que entender. Entonces, ahora no va a bastar hacer un spot, por decir un ejemplo, en donde veamos las maravillosas playas de Cancún, que son hermosas, por cierto. Yo acabo de filmar una película allá. O el maravilloso hotel y las maravillosas habitaciones. Tenemos que brindarle seguridad al consumidor. Por ejemplo, Amazon. Amazon existía, su éxito era la comodidad. Ahora, ¿cuál es el éxito de Amazon? La seguridad y la conveniencia, porque no hay otra forma. El hotel era pues eso, el descanso, el placer, pero en todo el marketing de la industria de entretenimiento, como en el caso del cine nosotros, en el caso de los hoteles,
en el caso de los restaurantes, tienen que agregar una nueva variable. Y esa nueva variable es seguridad. Seguridad en cuanto a la salud. Entonces se tiene que anunciar esto. Por ejemplo, aquí los dentistas que en Estados Unidos, pues se les cayeron todos sus clientes. Nadie quiere ir al dentista porque les da miedo contaminarse. Entonces hicieron una campaña ofreciendo los servicios, pero aparte ofreciendo este plus. Entonces ahora tanto aerolíneas como hoteles, como restaurantes, tienen que ponerse de acuerdo como sectores y decir, ¿no? Y en lo individual, y con este punto termino esta parte, en lo individual sí se tienen que hacer esfuerzos en donde se enseñe a través de sus redes sociales y la publicidad que se haga, que por cierto es cuando más publicidad van a ocupar, diría Henry Ford, que en tiempos de crisis es cuando más publicidad se debe de hacer. Se tiene que especificar claramente por qué aparte de que el hotel es bonito, por qué aparte de que la playa es preciosa, por qué aparte de todo lo que ya comunicaban antes, por qué es increíble ir a Xcaret y lo precioso que es Xcaret, ¿qué me ofreces para que ni un servidor ni mi familia se contamine? Esta es una nueva variable, aunque encuentren la vacuna, porque va a ser o que primero Dios la encuentren rápido, o un antiviral, porque esto va a ir en una difusión, no va a ser un antes así, un después marcadito. Yo creo que esto de la higiene va a cambiar un poquito el marketing como lo conocemos. Estos son los 5 puntos y vienen todos bien redactados en boletines. Cada semana hacemos un boletín. Ahorita le estamos pasando, creo que llevamos 4. Sí, llevamos 4 y cada semana pues se los iremos llegar para aquellos interesados. Ahí están para ustedes, ¿no? Es una forma pues de comunicar a las empresas y de ayudar con un granito de arena de lo que nosotros pensamos, porque pues, estamos muy preocupados que todo el sector empresarial en México está tan afectado, ¿no? Entonces ahí se divide entre los esenciales, los no esenciales, y mandamos una serie de recomendaciones y análisis, no solo de nosotros, sino cosas que hacen, por ejemplo, en España o en Italia, cosas que están haciendo en Estados Unidos, cuestiones que están haciendo asiáticos, algunos en Nueva Zelanda que están muy bien, etcétera. Entonces, básicamente esa es mi participación. Dejo la palabra al panel. Muchísimas gracias, Alejandro. Le cedemos ahora la palabra al maestro y doctor Ricardo J. Sánchez, oficial senior de Asuntos Económicos de la División de Comercio Internacional e Integración de CEPAL ante la ONU. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos desde muy lejos. Todos estamos lejos entre sí. Yo estoy mucho más lejos aún. Muchas gracias por esta invitación y por la oportunidad de compartir algunas reflexiones. Quiero mostrarles algunos datos. Me toca, como economista, bueno, contar la parte menos simpática de todo esto. Y que, bueno, obviamente tiene que ver con el COVID-19, su impacto en América Latina y el Caribe. No hace falta decir que esta pandemia nos cambió la vida. Nunca en todos los años que llevo de vida, nunca había vivido una situación similar a esta, donde estamos así aislados y mezclando angustia con miedo, con esperanza, con ganas de volver, etc. Es una situación realmente, yo creo, inédita, al menos en mi historia de vida. Nos cambió las expectativas desde todo punto de vista, nos cambió la forma de vivir, pero desde el punto de vista económico nos está pegando duro, desde el punto de vista comercial nos está pegando horrible. Pero esto no es nuevo, estamos en una economía que venía en cierto deterioro ya desde los últimos años, por eso mi hipótesis de trabajo es que la pandemia llegó en un momento cuando en realidad todavía no habíamos terminado de recuperarnos de la crisis anterior, y además tiene dos características que para mí son tremendamente importantes. Una es la velocidad con que los efectos están llegando, y el otro es la intensidad de esos efectos. Fíjense ustedes, para hablar de lo que yo conozco mejor, el comercio, el transporte y la logística, en octubre, finales de octubre del año pasado, teníamos una previsión de crecimiento del comercio
marítimo por contenedores en todo el mundo del 3.3% para el año 2020, ya en febrero, inicios de febrero, habíamos bajado esa expectativa al 2.5% y al inicio de marzo la habíamos bajado al menos 4.9%. Quiero decir, en 5, 6 meses, nuestras expectativas cambiaron de crecer al 3.3 a caer al 4.9, es decir, más de 8% de caída en las previsiones, muy rápido y muy fuerte. Esto, sin embargo, no es nuevo. La economía de América Latina en particular y de muchas regiones en desarrollo venía en cierto deterioro. Fíjense ustedes, desde 1950 en adelante, cómo las tasas de crecimiento económico han venido reduciéndose en América Latina y más todavía en el Caribe, de un promedio que traíamos en aquellos primeros años de alrededor del 6%, pues nos redujimos a un promedio de la mitad en el periodo entre la gran crisis de la deuda de los 80 y el 2014, y estos últimos 4 o 5 años veníamos con un promedio de crecimiento apenas del 0.5%. Esto nos dice que nos pegó duro la crisis del 2008-2009, ustedes ven acá lo que fue esa caída tan fuerte de la economía, pero la crisis ahora nos está pegando mucho más, es decir, estamos sumando efectos negativos. Y esa situación del COVID nos está afectando por 5 canales de transmisión diferentes. La reducción del comercio global, la caída del precio de nuestros productos, la reducción de las remesas de familias del exterior que llegan a nuestros países se están reduciendo en forma alarmante y hay países que tienen una gran dependencia de esas remesas. Hay un aumento impresionante de la aversión al riesgo desde el punto de vista financiero, lo cual nos trae también severos problemas hacia el corto plazo en materia de financiamiento. Y el quinto canal de transmisión, creo que para ustedes está más que claro, que es la reducción de la demanda turística, en algunos casos, o por lo menos en el corto plazo, diríamos prácticamente a cero. Desde el punto de vista del comercio, como ustedes están viendo, si bien ya veníamos en un aumento progresivamente menor año tras año, ya hoy la Organización Mundial de Comercio nos habla de que el escenario más optimista para este año, la caída será del 13% o del 32%, hasta un 32% en el caso menos optimista. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que es el comercio por mar, el anterior era el comercio global, total, este es el comercio por mar. Fíjense ustedes los tremendos vaivenes que traíamos de una situación precrisis del 2008-2009 de alto crecimiento, pasamos después de la crisis a un crecimiento muchísimo menor y ya, como les decía antes, se prevé para este año, se prevé hoy, no sé lo que las previsiones del mes de mayo, junio nos van a decir, pero hoy ya se prevé una caída del 4.9%. Y esto lo vemos también en el comercio por la vía aérea. Fíjense ustedes cómo para todo el mundo hay una fuerte caída de los productos transportados por vía aérea en el comercio internacional, de casi el 16%, pero a esto se suma una contracción de la oferta. Esto que ustedes están viendo en el transporte de pasajeros dentro de México o de orígenes internacionales, se ve también en el transporte de cargas que se ha reducido un 25% la oferta disponible de transporte aéreo y una demanda cayendo a nivel mundial casi un 16%. Esto nos habla de la gravedad de la reducción del comercio internacional a nivel global, pero si lo vemos en el caso de América Latina, que es apenas el 2.3% de todo el comercio aéreo mundial, apenas el 2.3%, la reducción ha sido es la peor de todas.
regionalmente, como ustedes pueden ver. La mayor reducción se da justamente en América Latina, tanto en términos de la demanda de bienes transportados por avión, como de la oferta, la disponibilidad de servicios de transporte que cae más de un 37%. Y esto es grave porque es principalmente por la vía aérea que nos llegan los insumos más críticos desde el punto de vista de la prevención y del control y de la acción contra los efectos del COVID. Entonces, estamos en una situación complicada, se habló mucho del turismo, creo yo que estamos frente a un caso realmente grave. No tengo yo los datos, pero los han compartido ustedes antes, pero sí me puedo fijar yo cuánto representa para México en particular y para otros países de América Latina y del Caribe, cuánto representa el turismo en términos de su aporte al Producto Interno Bruto y de su aporte al empleo. Como vemos ahí, el caso de México está en el entorno del 16 o el 17% en generación de producto y en generación de empleo. Esto nos deja entonces en una situación realmente grave. Si miramos la economía del mundo desde 1901 a la fecha, a lo que se espera hoy, van a ver ustedes que estamos, por el COVID, en la mayor caída del Producto Interno Bruto de todo este periodo de más de 120 años, peor aún que lo que fue la Gran Guerra iniciada en 1914, que fue la gran crisis de 1930, que fue la gran crisis de la deuda de inicios de los años 80, o los posteriores eventos, incluyendo el último de 2008-2009, se prevé ya a esta altura del año una caída para la región de su Producto Interno Bruto del 5.3%, digo, esto el mayor que conocemos en la historia reciente de América Latina, pero ya en un periodo muy largo que nos deja en 120 años. En este sentido quiero decir que, bueno, por supuesto tenemos puras malas noticias, digamos, y lamento yo tener que venir a contar esto, pero es lo que nos está pasando, es lo que nos espera. ¿Qué podemos pensar en la postcrisis? Coincido mucho con los colegas que me precedieron en el uso de la palabra. Claramente estaremos en un mundo diferente, ojalá fuera un mundo mejor, pero sí estamos en un mundo que nos va a exigir especialmente a México y a otros países de la región, una transformación muy rápida, muy fuerte hacia lo que es el mundo digital, en todos los sentidos, y atendiendo expectativamente de una forma muy notoria el cambio que hay en las expectativas socioculturales de toda la región. Antes, hasta no hace mucho, la transformación digital era una cosa que a muchos sectores les traía cierto temor, tenían miedo de no pasar la prueba, pero hoy es el camino para salir adelante. El cambio sociocultural de relaciones entre nuestros países y al interior de nuestros países también nos exige, y en esto coincido con otro de los oradores anteriores, que tenemos que tener la cabeza muy abierta y el espíritu positivo para aceptar estos cambios. Creo que el turismo va a tardar en recuperarse, no solamente por los problemas de movimiento de personas, sino también que las personas pierdan el miedo y también que las personas vuelvan a disponer de recursos para volver al turismo. Creo que en eso coincido con Alejandro, va a haber que meterse en campañas muy importantes de capturar a aquellos sectores que estén en mejores condiciones para volver al turismo. Creo que México tiene, desde ese punto de vista, lo que necesita. Tiene las bellezas naturales, tiene lo que tiene que tener. Bueno, necesita líderes, definitivamente, líderes emprendedores, tanto en el sector privado
como en el sector público que ha sido quizás un poco en falta en todo esto, pero hay que acompañarlos, hay que ayudarlos a tomar decisiones, y me parece que este tipo de reuniones nos dice que hay una gran voluntad, hay un gran espíritu cooperativo para poder avanzar. Hasta aquí llego. Lamento haberme excedido en 2 minutos y 20 segundos en el tiempo que me habían asignado, y espero que haber sido de utilidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Si les parece, procedemos a la sesión de preguntas y respuestas. Estoy observando aquí en el chat, tenemos una, es a Carlos Constanz. En el probable caso de que las líneas aéreas mexicanas quiebren, el gobierno federal se niegue a inyectar capital a dichas empresas. Si no hay vuelos al Caribe, ninguna publicidad funciona. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que es un tema que nos debe de preocupar y ocupar. Siento que por primera vez tendríamos que hacer un grupo de inversionistas para efecto de ver si podemos apoyar a esa línea, o en su caso, como mencioné al final de mi exposición, el reinvertirnos, porque es muy malo el depender únicamente de las líneas aéreas para efecto de poder salir adelante, sobre todo por el número de cuartos que tenemos que vender. Nuestra cercanía con Tabasco, con Yucatán, pues es importante, y desde luego toda la gente que nos visite será siempre bienvenida, pero de ahí en fuera ya las distancias obligan al uso del avión para poder realmente hacer efectiva la vacación. Entonces, sí es un tema importante que debemos de poner sobre la mesa. Nunca hemos logrado en Quintana Roo hacer un grupo de inversión, un centro de convenciones que todos hemos anhelado, que podríamos ver logrado si nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero creo que en el tema de las líneas aéreas es algo que se va a tener que poner sobre la mesa, sobre todo si se da el hecho de la persona que preguntó que alguna de las líneas que vuelan a Cancún tuvieran un problema. Alguien me comentaba que, por ejemplo, en el caso de Interjet, pues el destino más importante y que la hace más o menos rentable es precisamente Cancún. Si no fuera por Cancún, ya esa línea posiblemente hubiera quebrado. Entonces, pues es un tema determinante, ¿no? que hay que poner sobre la mesa. Creo que tendremos que platicar mucho los empresarios para ver cómo le damos solución a ese problema de las líneas aéreas. Muchas gracias, Carlos. Continuando con los comentarios y las preguntas, dice Ina, Ricardo, en la gráfica que hay puedes ver que en el 1914 la recuperación fue mucho más rápida que en 1930. ¿Cómo lo estimas en esta ocasión? Perdón, Ricardo. Sí, ahora está mi micrófono funcionando. Es difícil de saber, porque todavía no sabemos cuándo va a parar la caída, sin duda. Si ustedes vieron que la caída del 1914 efectivamente dio lugar a una primera recuperación bastante rápida, a pesar de que estaba la Primera Guerra Mundial, ¿sí? A pesar de eso, se observa que hay una recuperación bastante interesante, a diferencia de la crisis del 30, que tardó una cantidad de años feroz en volverse a la normalidad. En el caso, por ejemplo, y algo parecido, intermedio, fue la gran crisis de la deuda en los años 80. Si tú miras la situación de la crisis iniciada en 2008-2009, vas a ver que
hay una diferencia grande, y hablo de esta porque es la que tenemos más cerca, ¿no? Y la del 14 ya van ciento y tantos años atrás. La última, la de Lehman Brothers y las subprime, fue una crisis mucho más que podemos palpar, que todavía la sentimos. Hubo una primera recuperación rápida en el 2010, tanto el Producto Interno Bruto como el comercio internacional pegaron un salto importante. Por supuesto, el salto, si bien el salto fue del 10% más o menos, fue de la magnitud de la caída, pero eso no significa que haya recuperado porque es el 10% de un valor más bajo, ¿no? Pero de todos modos hay un salto importante. Pero ese salto se ve que fue nada más que un rebote, porque en los años que siguen se mantiene una cierta volatilidad. Quiero decir con esto, que si estuviéramos frente a una situación similar a la de la última crisis, y suponiendo que este año se resolviera la situación sanitaria, quiero decir que hubiera un antiviral realmente efectivo, que hubiera una vacuna realmente efectiva, ojalá el antiviral primero porque eso cura, y la vacuna hay que renovarla todos los años porque la cepa va mutando, que es otro de los grandes problemas que podríamos tener en este caso. Pero quiero decir que aunque hubiera una recuperación rápida en el cambio interanual, tampoco tenemos que esperar que sea una recuperación que nos deje altos de nuevo. Y en eso quiero ser muy prudente, porque si bien yo también pienso que puede haber un rebote importante en el caso que ocurrieran las condiciones sanitarias apropiadas, creo que la recuperación va a ser mucho más suave, y eso, si bien es un problema desde el punto de vista cuantitativo, también es una oportunidad desde el punto de vista del cambio que tenemos que hacer frente a la forma de hacer negocios, frente al consumo. Coincido otra vez con Alejandro de manera destacada. El consumo post-COVID va a ser un consumo diferente al consumo pre-COVID, ¿sí? Y las empresas se tienen que preparar para ese cambio. Las condiciones, por ejemplo, la importancia de este tipo de actividades que hasta hace 2 meses no usábamos, ¿sí? Y hoy todos nos estamos comunicando, esto va a continuar, ¿sí? Ahora, esto está dando lugar a una sobreexposición a los riesgos que tiene la comunicación cibernética, ¿sí? La forma en que se ha disparado la cantidad de ciberataques en estos últimos 2 meses es pavorosa, pavorosa. ¿Esto qué nos está diciendo? Vamos a estar en un mundo diferente, mucho más digitalizado, pero también mucho más expuesto porque estamos frente a una situación nueva. Entonces, me parece que desde el punto de vista de lo que sea sostenible en el tiempo, debemos esperar una recuperación más pausada, pero recuperación al fin. Y desde el punto de vista de las oportunidades, me parece que hay unas oportunidades fenomenales en encarar, y hay que anticiparse, la nueva forma de hacer negocios en todas las distintas actividades de la economía. Muchas gracias, Ricardo. Continuamos con los comentarios y las preguntas. ¿Qué tanto, José Miguel pregunta, qué tanto se puede recuperar en términos de velocidad una vez que se tenga la vacuna? Y es una pregunta general para todos los panelistas. Si alguien quiere alzar la mano para contestarla. Y lo mismo para todos los panelistas. Andrea Martel de Jóvenes Coparmex, ¿cuál sería su opinión en cuanto a recomendar o considerar abrir Quintana Roo a otros tipos de industria? Dejo esas dos y le pido a los panelistas que interesados en contestar que levanten la mano, por favor. Alejandro, en su micrófono. Sí, déjame rápido contestar un poquito eso, o tratar de contestar eso en cuanto a la rapidez. Aquí el gran reto que yo creo que tiene, y a diferencia de lo que comentaba Ricardo, o más bien sumando a lo que comentaba Ricardo de otras crisis que hemos tenido, esta gran crisis se caracteriza, como bien apuntaba al final Ricardo, por la digitalización. Entonces el reto de la comunicación, el otro día comentábamos que el reto de la comunicación
va a ser desmentir la mala información. Entonces se va a recuperar, o sea, no debemos nada más de suponer, es mi sugerencia, no debemos nada más de suponer que cuando llegue el antiviral eso va a hacer que se recuperen los negocios o la vida tal cual, ¿no? Debemos anticiparnos porque hay una desinformación brutal que hace a veces más daño que el propio virus. Estábamos con unos empresarios en la frontera en México en una videoconferencia y es increíble, por ejemplo, cómo le están pegando a las maquiladoras, ¿no? Entonces dicen, oye, en Juárez están matando las maquiladoras por el coronavirus a los trabajadores, ¿no? Pues es evidente que en una ciudad de pescadores, pues los que se van a infectar van a ser los pescadores. En una ciudad de mineros, pues los que se van a infectar son los mineros. Y en una ciudad en donde hay maquiladoras y el 78% del seguro social es de empleados que trabajan en las maquiladoras, pues por estadística, por probabilidad, serán los que más infecten, porque son los que más hay. Sin embargo, la prensa, alguna prensa y algunas cuestiones en redes sociales con otras agendas están pegando muy duro. Esto también nos pasa en Cancún y en Quintana Roo en general. Me acuerdo hace un año traían una campaña contra Quintana Roo. Nosotros estuvimos hablando ahí con algunos sectores de la prensa norteamericana para decir, oye, ¿por qué nos estás pegando si en Cancún, sí es cierto que ha subido la delincuencia, pero pues hay más delincuencia en Miami? Y nadie le pega a Miami, y todo el mundo quiere viajar a Miami. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gran reto, creo yo, más allá de lo que no está en nuestras manos, que es la vacuna, el antiviral y todas estas cuestiones, es el hacer esfuerzos grupales e individuales, porque todo suma, en desmentir. Y no se desmiente atacando, se desmiente comunicando, porque ya hoy el mundo no es de informar, como fue en la pandemia de principios del siglo XX, en la fiebre española. El mundo ahora es de comunicar, porque es ida y vuelta por la cuestión digital. Entonces se tiene que comunicar y ofrecer un Quintana Roo, un Cancún, un Tulum, un Playa del Carmen, un Cozumel seguro. Aparte de precioso, se tiene que ofrecer muy seguro. Es mi participación. No sé si puedo agregar en este sentido, coincido, creo que hay una etapa de replanteo y es ahora la oportunidad de pensarlo, de replantearse cómo va a ser este mundo, cómo queremos que sea este mundo, porque es un mundo que va a salir a tantear, va a salir a tientas, a ver qué es lo que pasa, a ver, puedo volver a viajar, puedo volver a los restaurantes, puedo volver al cine, es decir, no me imagino yo volviendo al cine en lo personal, perdón Alejandro, pero digo, el cine como evento social, ¿sí? Está realmente hackeado. Entonces, claramente vamos a ir hacia el cine a través de los medios digitales que ya está instalado, me parece que va a tener que crecer mucho más en su market share porque hay un temor a voy al cine, me contagio, qué pasa si el empleado no se lavó las manos, etcétera, y esto no nos va a abandonar así fácilmente. Creo que eso es parte del cambio sociocultural que tenemos que hacer ahí, pienso yo, un doble juego, es decir, no solamente adelantarnos y pensar cómo va a ser para poder enfrentarlo mejor, sino ayudar a que sea un cambio en un cierto sentido que sea positivo para la sociedad. Me parece que en este sentido hay mucho para hacer, no solamente en los servicios, que es lo que estábamos hablando ahora, sino también en las prácticas productivas. Hemos visto, solo por poner un pequeño, muy pequeño ejemplo, en los hospitales en China, donde atendían los infectados de a miles, ¿sí? Había ya un robot que hacía el trabajo de llevar los alimentos, de llevar, ¿sí? Para que la persona del servicio sanitario no tuviera que acercarse al infectado. Eso, desde el punto de vista productivo, es algo que es bastante simple que un país como México o como Brasil, como Argentina, lo puede hacer porque tiene la industria metalmecánica, porque tiene iniciativa, porque tiene emprendedores, porque tiene cierta electrónica, ¿sí? Es algo nuevo que ahora se instaló y que tenemos que aprovechar para el futuro. Creo yo que estamos entrándole a un mundo diferente, todavía angustia, pero pleno de oportunidades. Gracias, Ricardo. Creo que tu comentario contesta también la pregunta que sí, después de
del evento de la influenza del 2009, que aprendimos y si pudimos haber previsto esta nueva crisis y qué hacer diferente. Me parece que ya has hablado acerca de qué hace diferente. Yo creo que esta es una excelente pregunta para Carlos. Dice Lorenzo Ramírez, me enteré que en una provincia española la industria turística está implementando en sus negocios un anuncio COVID-free para dar certidumbre a los clientes de que sus negocios están libres de COVID. ¿Prevén ustedes el nacimiento de certificaciones internacionales de este tipo? Bueno, mira, yo creo que es una buena idea, sin embargo, creo que todavía estamos lejos de poder tomar una decisión así, ya que, como todos sabemos, hay mucha gente que tiene el contagio y, sin embargo, no lo manifiesta. Y sí es una gente que puede contagiar. Eso no se puede detectar de ninguna manera. Entonces, creo que sería un riesgo el aventurarnos en una promoción de este tipo, ya que si alguien verdaderamente se enfermara, pues tendríamos un problema grave. Yo tengo confianza en que esto en 2 o 3 meses va a pasar a la historia en cuanto a que verdaderamente la gente pueda moverse con mucho más tranquilidad y sobre todo con mucho más conciencia de los pasos que debemos de seguir para no ser contagiados o no contagiar a otra persona. Es posible que sí veamos en las playas a gente con tribiquini, ¿verdad? El cubreboca, y además ya diseñado de acuerdo a la vestimenta. Pero más allá de ese tipo de prevenciones y de protocolos que podemos implementar en nuestros negocios, creo que es riesgoso el asegurar que estamos libres de esa posible contaminación a nuestros visitantes. Creo que es algo que debemos de revisar con muchísimo cuidado antes de lanzar una promoción de ese tipo. De acuerdo. Nuevamente en la pregunta, es inevitable un impacto fuerte del exterior para el turismo, generará daños estructurales en nuestro modelo turístico y casi todos los otros sectores económicos del país van a arrancar antes que el turismo. ¿Es posible que el turismo acelere de alguna manera su nueva definición y arranque sin un gran acuerdo nacional? ¿Es esto posible de lograr? ¿Hay algún acuerdo por parte de los empresarios con el Consejo de Promoción Turística del Estado para una promoción del destino a nivel mundial durante esta contingencia? Y en esta situación de pandemia la comunicación se vuelve vital para concientizar e informar a la ciudadanía. El atraer turismo es vital, pero en estos momentos de crisis donde muchas empresas están frenadas o siguen con miedo elaborando, ¿qué se recomienda en cuanto a la comunicación hacia los empleados? Bueno, creo que aquí hay dos preguntas. Una, si se está trabajando ya en algún tipo de comunicación hacia el exterior, y otra, cómo trabajar la comunicación internamente dentro de nuestras empresas. Sí, definitivamente ya estamos de la mano. Yo mencioné al principio que hemos obtenido de parte del gobierno y de la Secretaría de Turismo toda la apertura para efecto de poder lanzar una promoción en el momento que consideremos prudente para hacerlo. Desgraciadamente, a nivel nacional desaparece el Consejo de Promoción Turística y con él una gran cantidad de recursos. El gobierno estatal nos está dando muchas facilidades, perdonando algunos impuestos, pues que obviamente van a mermar su capacidad económica y desde luego la capacidad que cada uno de nosotros tiene en este momento. No sabemos en un mes o en 2 meses si esto sigue, cómo vamos a estar. Pero sí, contestando específicamente esa pregunta, sí estamos en un diálogo constante con la secretaria de Turismo para efecto de ver en qué momento podemos lanzarnos. Y creo que también que es de suma importancia un acuerdo nacional, porque si no es así, de verdad que la vamos a pasar muy, muy difícil. Si el gobierno federal no entiende que yo he escuchado muchas veces al presidente, no muchas, 6 veces al presidente,
decir que es sorprendente cómo nos recuperamos los destinos turísticos después de un huracán o de algún otro fenómeno natural. Lo que no menciona el presidente es que en el caso específico de Quintana Roo invertimos más de 300 millones de dólares en seguros, que en el momento que llegan, después de que llega el huracán, pues el que es mesero se vuelve pintor, el que tiene alguna actividad, esa actividad empieza a generar trabajo, genera otro tipo de economía, construcción, que en este caso no se está dando. Entonces, ahorita estamos solos, ahí se habló de apoyos solidarios, que espero que logremos ese objetivo, porque si no va a ser muy difícil el que podamos abrir el destino y pensar que vamos a llenar o que vamos a llegar a una ocupación adecuada para mantener el número de colaboradores que requieren 100,000 cuartos, haciendo a un lado el Airbnb, pues no es sencillo. Tendremos que ir abriendo en etapas y las partes que no se abran, pues tendrán que a tratar de mantener a su equipo, como será en el caso de nosotros. Pensar que vamos a abrir nuestros 7 parques o 8 parques al mismo tiempo el 1 de junio, pues es imposible el pensarlo. Yo espero que las grandes cadenas hoteleras que tienen 4, 5, 6 hoteles aquí, pues hagan lo mismo, no por no competir, sino porque verdaderamente esa derrama que se va a generar, pues no nos obligue a abaratar el destino con tal de buscar al cliente. Creo que es un tema complicado, creo que es algo que merece mucho análisis y, como ya bien dijeron los anteriores panelistas, pues sí, el establecer este tipo de comunicaciones conforme vaya avanzando la posibilidad de abrir para llegar a acuerdos, vigilando siempre qué es lo que sucede con las líneas aéreas, qué nos puede llegar a suceder si alguna línea aérea local, sobre todo, no puede seguir volando, y desde luego vigilar las líneas aéreas americanas y europeas sobre todo. Gracias. Seguimos con el tema de los comentarios y las preguntas. Dice, si es posible lograr un gran arranque sin un gran acuerdo nacional. O sea, en esta situación la comunicación se vuelve vital. Habíamos hablado acerca de cómo manejar la comunicación hacia los empleados. El Estado tiene que hacer un acuerdo de consenso en los 3 niveles, empresarios incluidos, micros, pequeños, grandes, Estado, sociedad civil de Quintana Roo para salir adelante. Tengo una pregunta aquí para Marc. En el transporte, debido a que probablemente la pandemia haga que los números de asientos ofertados en la industria sean limitados, ¿se podría convertir viajar en algo muy caro? Marc, ¿me escuchas? Creo que no. ¿Sí? Sí, sí te escucho, sí, sí, adelante. ¿Me escuchas? Ok. ¿Sí? Que en el transporte, digo que probablemente la pandemia haga que los números de asientos ofertados en la industria sean limitados, que si se podría convertir en algo muy caro. No escuché bien lo último. ¿Puedes repetir lo último, por favor? Sí, claro. Es una pregunta de Gamaliel Peralta Bonilla. Dice, en el transporte, debido a que probablemente la pandemia haga que los números de asientos ofertados en la industria sean limitados, ¿se podría convertir viajar en algo muy caro? Si se podría... el transporte de materias, es que me pierdo un poco la voz. O sea, sobre el transporte, ¿cuál es la pregunta? Perdona, la voy a leer. Dame un segundo. Sí, si viajar pudiera convertirse en algo de muy caro, de extremo lujo, vaya. A ver, te la leo, Marc. Te leo la pregunta, creo que se escucha mejor. En el transporte,
Está hablando debido a que probablemente la pandemia haga que los números de asientos ofertados en la industria sean limitados. Imagino al que haber menos líneas aéreas circulando, pues va a haber menos. ¿Podría convertirse el viajar en algo muy caro? Una pregunta dirigida a ti. Bueno, pues Te escuchamos. Ya entendí. Bueno, pues pienso que sí puede encarecer. De hecho, yo he estado viendo, como observando en los buscadores principales o en las compañías de vuelos a diciembre, enero del año que viene, octubre, he estado buscando como para ver el análisis, y la realidad es que en estos momentos sí mi valoración es que los precios sí están bastante más caros. Estoy seguro que la nueva normativa pues, va a implicar pues, disminuir el número de personas en los aviones, va a haber un cambio importante en el mundo de los viajes. Probablemente pues, lo que tendrán que hacer las compañías para ser competitivas pues, va a ser buscar formas de volar más económicas, ¿no? No, eso pues lo dejo al mundo de la aviación, pero entiendo que esto probablemente, y creo que en alguna ocasión, en algún análisis que hemos visto del mundo de los viajes, justo la industria de la aviación, yo creo que es de las que más se ha estancado, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la parte ecológica, es la única en estos momentos de las pocas que no ha evolucionado mucho y que al contrario sigue contaminando más que ninguna en el mundo. Entonces yo creo que se van a abrir oportunidades en adelante pues a nuevas formas de mejorar el mundo de los viajes. Entre ellos tengo ahora unos amigos que, por ejemplo, están lanzando el primer tour operador a nivel mundial, pero muy, muy fuerte, de aviones privados. Creo que en los altos niveles, lógicamente, y los que lo puedan pagar en su momento, pues nace una oportunidad ahora para otros, ¿no? Como es este lanzamiento de un tour operador especializado en aviones privados. Yo creo que, volviendo a lo que me preguntaban, yo sí creo que va a tener una repercusión, pero estoy seguro que la industria va a ser una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad para la industria de la aviación, pues para mejorar procesos, costos, y al igual que hace unos años aparecieron las low cost, y esas low cost al final se financiaban con los propios gobiernos en los destinos, caso de Ryanair, EasyJet o algunas de las compañías que en Europa arrancaron en los low cost, y que hoy permiten, o yo en su momento llegué a volar por €1 a Londres, por ejemplo. Y estas, ¿cómo lo hacían? Pues con subvenciones de gobierno. De hecho, lo dijo el señor Carlos Constans hace un ratito, ¿no? Dijo, pues si al final los hoteleros, el gobierno, las empresas tenemos que apoyar, pues buscaremos la fórmula, ¿no? Como en su momento lo hicieron las compañías de bajo coste en Europa, ¿no? O sea, si ahora tenemos que viajar y digamos que los espacios van a ser más reducidos y va a haber menos personas por vuelo, pues habrá que buscar formas de que las compañías aéreas tengan subvenciones tanto del gobierno como de las empresas que nos conviene que llegue la gente, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, Marc. Le voy a pasar una pregunta a José Luis, que es nuestro presidente de Coparmex de Chetumal. Creo que es una parte interesante. Buenas tardes. ¿Hay algún acuerdo por parte de los empresarios con el Consejo de Promoción Turística del Estado para hacer alguna campaña de promoción del destino a nivel mundial durante esta contingencia? José Luis, toda tuya. Tienes que quitarle el mute a tu micrófono. Es para mí, disculpa, Iñaki, sí, hermano. Para ti. Perdón, pero yo digo, aquí, tú lo sabes, en la parte sur del estado a la que yo pertenezco, pues es muy difícil darte datos de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que esa pregunta iría mejor para una persona que tuviera el dato más preciso, por favor. ¿Alguno de los panelistas quiere contestar sobre los acuerdos que se están llevando con gobierno? Estefanía, perdón, nuestra fundadora de Riviera Maya. Mira, No te puedo contestar esa pregunta porque no tengo el dato.
Realmente esto es algo que tiene que ir dirigido a alguien de los que estemos en el grupo que tenga más acercamiento con promoción turística. Perfecto. Carlos. Sí, mira, sí estamos en contacto con Darío Flota y la Secretaria de Turismo. De hecho, ya hay algunas ideas de videos y de promocionales. Sin embargo, creo que el salir en este momento a promover no es lo adecuado porque no tenemos todos los elementos para poder determinar qué vamos a hacer con respecto a que si sigue este problema o no. Quiero aprovechar para contestar alguna otra pregunta en cuanto a qué sucede con los colaboradores. Platicamos con el gobernador, platicamos con la secretaria de Turismo, algunos hoteleros, y tomamos la decisión de pensar el abrir. Hicimos algo de promoción ya que vamos a abrir a partir del 1 de junio. Eso se debe a dos razones. Una, en que se siente real esa posibilidad, ya que ustedes ven en Estados Unidos, Texas, parece que mañana, pasado mañana, ya levanta todo este protocolo de seguridad para el efecto de que la gente ya no se quede en casa y vuelva a la economía. Entonces, hay esa posibilidad. Y lo más importante es que despierta el ánimo en nuestra gente. E igual lo hemos analizado en el sentido de que si el 15 de mayo las cosas en Cancún no avanzan en cuanto a que tengamos la seguridad de que se va a eliminar ya la posibilidad de contagios, podamos modificar esa fecha. Pero sí es importante que haya conciencia de que la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística del Estado están trabajando con las asociaciones de hoteles con la idea de que en el momento que podamos salir con una promoción a la escala de lo que podemos hacer. Yo hace un rato mencioné que definitivamente si no encontramos respuesta de parte del gobierno federal, va a ser sumamente complicado lograr el objetivo de poder iniciar con un número de visitantes que nos permita arrancar y generar el número de empleos que requerimos. No va a haber hotel que arranque con más del 30 o 40% durante los 3, 4 o 5 siguientes meses. Posiblemente al final del año podamos empezar efectivamente ya a recibir un buen número de turistas, pero antes será muy difícil. Gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué opciones de manera específica ven para diversificar el destino ante el papel predominante de la hotelería y ahora Airbnb y la dependencia del turismo? ¿Alguien quisiera comentar sobre esto? Y mira, yo he insistido mucho en que tenemos todos los elementos con las universidades y desde luego la información que tienen los hoteles en cuanto a los insumos que utilizamos, y creo que parte de ellos se podrían surtir de diferentes lugares del estado. Hemos visto que los cítricos en el centro del estado y la madera es algo que siempre cualquier estudio que hemos hecho con respecto a las posibles inversiones, la madera en el estado de Quintana Roo es una posibilidad real de inversión, pero para mí sobre todo los insumos, aunque yo sé que para la gente que vive en Chetumal no es el tema que sea la decisión que tomaron en cuanto a seguir con la actividad turística, explotando Bacalar y las zonas arqueológicas que tienen ahí. Creo que Chetumal todavía puede ser un centro de abasto del norte del estado, como lo fue durante muchísimos años Yucatán, y todavía lo sigue siendo, sobre todo en materiales de la
la construcción, pero creo que es un esfuerzo que por lo menos debemos de ponernos a revisar. El depender únicamente de la actividad turística, pues lo vamos a ver, vamos a ver la consecuencia que esto tiene, y sobre todo, desgraciadamente, el hecho de que no nos sucede lo mismo que Acapulco o Vallarta, que tiene grandes centros de población cercanos que van a permitir a la gente tomar un vehículo ante el temor de subirse a un avión e irse en familia a disfrutar también de esas maravillosas playas que son Acapulco y, en su caso, Vallarta, o como los europeos, pues que se pueden desplazar de un país a otro en pocas horas sin la necesidad de subirse al avión. Yo coincido con algunos planteamientos en cuanto a la aviación, pero bueno, todos los vuelos tienen un punto de equilibrio que precisamente va en relación al número de personas que viajan dentro del avión, y eso implica costo. El costo, entonces, hacer esos análisis pues también será muy importante. Pero pensar que los aviones puedan llegar aquí a 50% de ocupación viniendo de Europa y con precios razonables es prácticamente imposible. No creo que ninguna línea aérea lo pueda hacer, a menos de que reciba un subsidio de parte del destino que quiere que lleguen. Si nosotros quisiéramos que vinieran de Europa al 50% de ocupación, tendríamos que subsidiar el otro 50% para que sea rentable la línea aérea. Entonces, no digo que no lo hagamos, simplemente lo que digo es que pues ahorita tenemos herramientas y tenemos X recursos para poder iniciar en un mes. Si no es en un mes, será en 2 meses. En 2 meses, pues los recursos con los que cuente cada uno de nosotros no serán los mismos, y mucho menos si no contamos con el apoyo del gobierno federal. Gracias, Carlos. Me gustaría hacer un comentario rápido. Por favor, Estefanía. Acompañando lo que acaba de decir Carlos, creo que sí es importante revisar y en su momento comenzar a impulsar otros proyectos de los que no dependamos, por ejemplo, nosotros. Yo creo que hay proyectos en la mesa como los proyectos de turismo médico, hay proyectos como que todavía, como dijo Carlos, se quedaron en la mesa como un centro de convenciones, proyectos que atraigan turismo de mucho mejor nivel, turismo que no está aceptando o que en el pasado no aceptaba Hawái, como es el turismo masivo. Entiendo que ahorita vamos a tener el reto de ver cómo vamos a llenar todos estos cuartos, pero sí vale la pena revisar en paralelo otras opciones. El turismo médico está ahí y realmente Quintana Roo podría estar en el puntero de este tipo de proyectos. Ese es el comentario. Muy Sí. válido. Perdón, voy a participar. José Luis Minguar de Coparmex Chetumal. Mira, con respecto al tema de la diversificación, nosotros sí hemos puesto énfasis en este tema. Sergio lo conoce muy bien. Hemos venido apoyando la parte que tenemos de frontera tanto con Belice como con el Mar Caribe y todos sus países del Caribe. Entonces, es una opción que tampoco se ha explorado muy bien. Entonces, nosotros impulsamos desde aquí lo que era lo del IVA y el ISR cuando se quiso dar otra vez para todo el Estado, y logramos que el presidente de alguna manera se pronuncie a favor de que sí se puede poner en función en 20 kilómetros de la frontera con Belice, se pudiera haber puesto este decreto que hizo, pero que no funcionó en la parte norte del país, que les vino a dar nada más la integración del 1% de las empresas, y al final les dio más problemas que resultados. Pero nosotros creo que aprovechando ahorita esta coyuntura y este mal momento, podríamos replantear que, como dijo bien Carlos, es una buena oportunidad por lo que hicimos en el pasado, cómo comercializábamos antes con otros países, inclusive logramos comercializar con Inglaterra, o sea, donde se sacaban las maderas, de que también habló, y aquí en Quintana Roo, en esta parte sur, hay un proyecto muy interesante de muchísimas hectáreas que se están plantando ahorita de un árbol que se llama melina, que crece en 12 años y ya se lleva un buen avance sobre esto, que sirve para hacer duelas de barcos o muchos otros puertas de madera para la construcción, para los hoteles, etcétera. Es un proyecto que está liderando el ingeniero
Juan Manuel Mercader, que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, este tipo de actividades, que es la agricultura, que es la parte de la comercialización, creo que le deberíamos de apostar a esa parte también, y también ir en equipo ya todo Quintana Roo, porque siempre se ha dividido esta parte del sur y el norte, y creo que es el momento de voltear a ver y hacer cosas interesantes. Somos nosotros 230,000 habitantes que en un futuro, que en un pasado tuvimos 190,000 habitantes en 1999-2000, y ahorita hemos crecido muy poquito porque no ha habido ese arrastre junto con la zona norte del estado. Entonces, es una buena oportunidad, hay buenos motivos para hacerlo en ese momento, y creo que nos apoyaría bastante. Bacalar es muy frágil, no hay que apostarle al proyecto de hacer turismo masivo, hay que hacerlo selecto. Ahí está, usted lo conoce muy bien, Santorini y partes de otras partes de Europa donde les va muy bien y apuestan sobre proyectos muy inteligentes. Creo que ese es mi comentario en este momento. Gracias. Gracias, pues te leeremos las dos últimas preguntas para ya ir cerrando la charla. Aquí hay una pregunta muy interesante que dice, ¿deberían de cambiar los hoteles su modelo de all inclusive para dar más movimiento económico al resto de la población? ¿Alguien que quiera contestar? Eduardo. Hola. Hola. Eduardo González, sí, de Cozumel. ¿Cómo están? Fíjate que lo primero, sí siento que es una oportunidad para pensar el Quintana Roo que queremos, el Cozumel que queremos, el Playa del Carmen que queremos. Creo que es una oportunidad que llama a la generosidad de todo y buscar lo que va a ser lo mejor para todos. Sin embargo, creo que quienes tienen que responder las preguntas de lo que debería de hacer cada sector de la economía, pues son los interesados en ese sector, ¿no? Los hoteleros son los que tienen que ver. Yo ayer en una conferencia, en una plática que tuvimos con Alex Osaya, yo le decía, oye, pues si van a tener el 30%, estamos esperando el 30% de los pasajeros que tuvimos el año pasado, ¿por qué no hacemos un pacto estatal y Grupo Xcaret oferta el 30% de sus espacios y al Tour Río Secreto el 30% de sus espacios, y nosotros en los catamaranes el 30% de nuestros espacios y los hoteles el 30% de sus mejores cuartos, y entonces en vez de albaratar el producto nos ajustamos a la dimensión? Me dijo que pues prácticamente es imposible porque cada quien va a estar tan golpeado que va a intentar acaparar lo más que se pueda, ¿no? Esa es un poquito la respuesta. Y tenía una pregunta que me gustaría sacarla rápida para Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Al principio pusiste lo de la Cruz Roja. Fíjate que en este mes, nosotros no somos muy grandes, nosotros tenemos alrededor de 112 colaboradores. Todos nuestros puntos de negocio, como casi todos los de aquí, los tenemos cerrados. Es decir, prácticamente cero ingresos. Hemos estado intentando adaptarnos a este tiempo y hemos cambiado pues, de habituallar barcos a hacer despensas, intentar colocar despensas. Nos hemos metido a diferentes industrias viendo cómo nuestros equipos y nuestra fuerza de trabajo y cómo mantenemos el barco a flote, ¿no? Lo que sí ha sido una constante es que toda la gente tiene muchas ganas de ayudar. Entonces, pues tuvimos el caso muy exitoso que encabezó Carmen con 19,000 despensas que juntaron y con Coparmex Riviera Maya, con Marc, con Sergio, con Coparmex Cancún, con Estefanía, con todo el mundo se lograron esas 19,000 despensas, se repartieron junto con algunos municipios, los gobiernos estatales, pero resulta que todo mundo hoy en día necesita ayuda. Hoy en día te habla el mecánico de mi bicicleta a decirme que él tiene un plan de comprar arroz y frijol y en su bicicleta y lo repartir a las fincas. Me habla el que daba los boletos en Maya Air, que su colonia está hecho un desastre, que él va a empezar a hacer comida, 50 raciones de comida diaria, que si lo podemos apoyar. Me hablaron de parte de la Cruz Roja de Cancún. Entonces, se está perdiendo. Realmente esta es de las crisis que más han golpeado a todos los sectores, pero al empresariado en particular. Y la gente piensa que nosotros, más de una iglesia hasta me mentaron la madre, que cómo los empresarios no iban a regalar comida.
regalaron 19,000 despensas los empresarios y cada día estamos viendo cómo más diputados salen a pedirte toneladas de arroz y de trigo. Entonces, Carlos, ¿qué está haciendo la Cruz Roja para más de pedir ayuda, organizar esta ayuda? Es decir, esos canales se tienen que abrir con Coparmex, con Cruz Roja, con etcétera, y creo que aparte de estos Zooms que estamos haciendo para ver el futuro de los destinos, el futuro de los negocios, tenemos que ver el momento actual de cómo organizar la ayuda que tenemos, ¿no? Sea mucha, poca, regular, cómo la canalizamos de una forma efectiva, que le llegue a la más cantidad posible y ser generosos todos, ¿no? No buscar el trofeo, sino buscar las condiciones que cada quien pueda aportar en esto. Bueno, mira, desde luego tienes razón en lo que comentas. Sin embargo, te quiero mencionar que el número de personas con los que contamos, dependiendo de cada una de las delegaciones, es mínimo para poder llevar a cabo un proyecto de dispersión, por ejemplo, de despensas. No es algo que nosotros hagamos fácilmente. Cuando se viene una situación especial como es la de los huracanes, te comento que el último que nosotros vivimos en Wilma, antes de que entrara el ciclón, ya teníamos 3 trailers de Cruz Roja Nacional esperando en Veracruz para poder entrar a Quintana Roo con despensas, porque ya sabíamos que se iba a venir el problema. Ahorita no es así, ahorita el problema es económico, no es un tema que la Cruz Roja pueda operar. Nosotros cuando entramos en el caso de desastres, vienen gentes que tienen la experiencia para poder hacer un análisis de quién sí y quién no requiere de esto. Ahorita los resultados es que todo mundo necesita estas despensas. Yo creo que lo que se está haciendo en Playa del Carmen de los comedores exteriores es magnífica idea. Yo la semana que entra te voy a mandar un proyecto que estoy trabajando con Walmart y varias grandes almacenes con el objeto de crear una tarjeta que podamos ofrecer a nuestros colaboradores y a la gente común para que puedan con ella ir a comprar víveres, porque las despensas muchas veces lo que lleva la despensa pues no cumple con lo que la gente está acostumbrada a alimentarse. Entonces, estas tarjetas van a operar muy bien y estoy buscando efectivamente el que la Cruz Roja Nacional lo apadrine. Creo que es la forma en que nosotros podríamos colaborar. Sí quiero decirte que pues la cifra que mostré al principio en el caso de Cancún, si tú te das una vuelta por la delegación de Cancún, vas a ver ya no existe el uniforme de Cruz Roja. Todos tienen el famoso traje, porque recibimos a 10, 12 personas diarias en las instalaciones que tenemos que mover a diferentes hospitales, en donde ya ahorita un acopio, por ejemplo, de productos en la Cruz Roja es imposible, porque además implicaría un riesgo para nuestro personal y para la gente que llega a las instalaciones. Entonces, yo por eso me atreví a poner la cuenta. Sé que todos estamos complicados, pero como mencioné al principio, pues no hicimos colecta este año y la situación es complicada. Cada transporte que nosotros hacemos a un hospital pues implica al regresar la ambulancia una sanitización impresionante. Los uniformes se tienen que tirar, no se pueden volver a utilizar y cada uniforme de esos pues tiene un costo y sobre todo la logística que implica en cuanto a tiempo para que la gente se pueda preparar y recibir a estas gentes que ya están contagiadas y no contagiar a algunas personas de la delegación. Entonces, sí debemos de trabajar, coincido contigo, una vez que pase este tema va a venir el tema económico muy serio, más serio que yo creo, y ahí vamos a tener que trabajar mucho en cuanto a seguridad y desde luego en cuanto a tratar de colaborar y participar para que nuestra gente por lo menos tenga que comer, porque los salarios no sé hasta cuándo van a poderse generar si no se termina esta situación pronto. Gracias, Carlos. Y sí, coincido contigo en lo que decías.
Lo importante, pero ahí está hoy otra vez con el renglón, lo importante es esa organización, porque si estamos planeando nuestras fuerzas hasta dónde van a llegar y tenemos un apartado para ayudar a la gente, pues fíjate, no solo es ayudar con despensas, es ayudar con los traslados, es ayudar a la Cruz Roja, que la Cruz Roja se dedique a la parte médica, que organizaciones como Coparmex o el municipio a la alimentación actual. Entonces, lo único es, pues, no sé, tal vez la Coparmex tenga que liderar esa organización o la Cruz Roja, ¿no? Desde luego tenemos que seguir con este tipo de reuniones, insisto, van a seguir 2 semanas muy fuertes, sobre todo para Cancún, Playa del Carmen, muy difíciles en cuanto a los contagios que se van a generar. Y una vez pasando esta, que espero que esa situación empiece a bajar, pues tenemos que preocuparnos y ocuparnos por lo que yo digo que va a ser más complejo, que es precisamente la economía de nuestros colaboradores. Pues muchas gracias a todos. Vamos a cerrar ya la sesión. Carlos, fuiste muy popular el día de hoy. Gracias por tu sapiencia. Y pues a todos los que están aquí, Carmen, de verdad que nos hayas acompañado, Ricardo. Creo que ya no es necesario resumir, Alejandro, todo lo de mercadotecnia que nos compartiste maravilloso. Solamente me quedo con las palabras que se repitieron constantemente, que fue recuperación, creatividad, reinventarnos, oportunidad y sobre todo anticiparnos. Gracias a todos, Sergio, por organizarlo, muy padre, Meli, que estás ahí, y pues bueno, les deseo una tarde tranquila y una recuperación rápida. Igualmente, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Gracias, Carlos. Gracias, Alejandro, Tina, Carmen. Un abrazo para todos. Y ánimo. Gracias, a la orden. Ánimo sobre todo. Gracias. Gracias, José Luis.